Todos en el bar lo llamaron cobarde esa noche. Lo insultaron, lo humillaron, se rieron de él, pero ninguno sabía la verdad. Ninguno imaginaba lo que ese hombre callado había vivido. Y cuando finalmente abrió la boca para contar su historia, el silencio se volvió tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Porque a veces el hombre más silencioso es el que carga las batallas más terribles. El bar, el coyote solitario, olía a tequila derramado y tabaco barato. Las paredes de adobe agrietadas apenas sostenían carteles de corridas de toros descoloridos por el tiempo. En Guadalajara, ese tipo de lugares eran refugio para hombres que buscaban olvidar sus problemas o encontrar nuevos. Ramón Delgado llevaba 3 semanas llegando al mismo lugar cada noche. Siempre pedía lo mismo: un tequila reposado y una cerveza Pacífico bien fría. Se sentaba en la esquina junto a la ventana que daba a la calle empedrada y observaba en silencio mientras los demás bebían y reían. Era un hombre de 35 años, con el rostro marcado por el sol y las manos callosas de quien había trabajado la tierra. Su mirada oscura permanecía baja, evitando cualquier contacto visual. Vestía siempre la misma camisa de cuadros desgastada y un sombrero de paja que ocultaba parte de su rostro. Los clientes habituales comenzaron a notar su presencia constante. Algunos murmuraban entre dientes, otros lo señalaban con miradas de desprecio. Ramón nunca respondía. Simplemente bebía despacio, como si cada trago llevara consigo un peso invisible. Una noche de viernes, el bar estaba más lleno que de costumbre. El calor de agosto hacía que el aire acondicionado viejo trabajara con un zumbido constante y molesto. Entre la multitud estaba Héctor Morales, un hombre corpulento conocido por su lengua afilada y su necesidad de sentirse superior. Héctor había bebido más de la cuenta. Sus ojos inyectados en sangre se posaron sobre Ramón, quien permanecía en su esquina habitual. Con pasos tambaleantes, se acercó a la mesa y golpeó la superficie de madera con fuerza. «Oye, tú, ¿qué haces aquí todas las noches, eh? ¿Te gusta esconderte en las sombras como una rata?» Ramón levantó la vista lentamente, pero no dijo nada. Su silencio pareció enfurecer aún más a Héctor, quien rió con sarcasmo y miró hacia los demás clientes buscando complicidad. «Este tipo no tiene huevos ni para responder. Miren qué clase de hombre viene a beber solo como un perdedor». Algunos rieron. Otros desviaron la mirada, incómodos con la escena. Ramón apretó el vaso entre sus dedos, pero mantuvo la calma. Respiró profundo, como si estuviera contando hasta 10 en su mente. Héctor no estaba satisfecho. Se inclinó sobre la mesa, acercando su rostro al de Ramón hasta que sus alientos se mezclaron. «¿Sabes qué creo? Creo que eres un cobarde. Sí, un maldito cobarde que no se atreve a mirar a nadie a los ojos». El insulto quedó suspendido en el aire como humo espeso. El murmullo del bar disminuyó. Todos esperaban alguna reacción, pero Ramón simplemente tomó su cerveza y bebió un largo trago. Sus nudillos estaban blancos por la presión con la que sostenía la botella. Finalmente, sin levantar la voz, habló con un tono tan bajo que Héctor tuvo que hacer silencio para escucharlo. «No sabes nada de mí». Las palabras de Ramón fueron apenas un susurro, pero tenían un peso que hizo retroceder a Héctor por un segundo. Sin embargo, el alcohol en sus venas era más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. Rió con desprecio y se enderezó, cruzando los brazos sobre su pecho inflado. «¿Ah, sí? ¿Y qué voy a saber? Que llegas aquí como un fantasma, que nadie te conoce, que no hablas con nadie. Eso me dice todo lo que necesito saber». Los otros clientes comenzaron a acercarse, formando un semicírculo alrededor de la mesa. El dueño del bar, un hombre mayor llamado Don Pepe, observaba desde detrás de la barra con preocupación. Conocía ese tipo de situaciones. Siempre terminaban mal. Ramón dejó la botella sobre la mesa con cuidado deliberado.
Se quitó el sombrero lentamente y lo colocó junto al vaso de tequila. Su cabello negro estaba húmedo de sudor. Por primera vez en semanas, levantó la mirada y enfrentó directamente a Héctor. Sus ojos no mostraban miedo, tampoco rabia. Había algo más profundo, algo que parecía tallado por experiencias que nadie en ese bar podría imaginar. Era la mirada de un hombre que había visto cosas que lo habían cambiado para siempre. «Te voy a dar un consejo gratis», dijo Ramón con voz tranquila pero firme. «Regresa a tu mesa, termina tu cerveza y olvida que esto pasó». Héctor explotó en carcajadas. Se volteó hacia los demás, extendiendo los brazos como si fuera un showman. ¿Escucharon eso? ¡Me está dando consejos! Este cobarde cree que puede decirme qué hacer. Algunos rieron nerviosos. Otros permanecieron en silencio, sintiendo que algo no estaba bien. Había una tensión en el aire que iba más allá de una simple discusión de borrachos. Ramón suspiró profundamente. Sus hombros se hundieron ligeramente, como si llevaran un peso invisible. Se frotó el rostro con ambas manos y cerró los ojos por un momento. «No quiero problemas», murmuró más para sí mismo que para los demás. «¡Pues los tienes!», gritó Héctor, golpeando nuevamente la mesa. «Levántate y pelea como hombre, o admite que eres un maldito cobarde». El insulto resonó en cada rincón del bar. El ventilador de techo giraba con su chirrido constante. Afuera, los coches pasaban por la avenida López Mateos, ajenos al drama que se desarrollaba entre esas paredes de adobe. Ramón abrió los ojos lentamente. Algo había cambiado en su expresión. Ya no era el hombre silencioso y retraído que había sido durante semanas. Sus rasgos se endurecieron. Su mandíbula se tensó. Se puso de pie con movimientos pausados, empujando la silla hacia atrás con un chirrido contra el suelo de cemento. 1,80 m, con una complexión más fuerte de lo que su ropa holgada dejaba ver. «Última oportunidad», dijo mirando fijamente a Héctor. «Aléjate». Pero Héctor estaba demasiado ebrio y demasiado orgulloso para escuchar. Héctor dio un paso adelante, invadiendo completamente el espacio personal de Ramón. El olor a alcohol emanaba de él como una nube tóxica. Sus ojos inyectados en sangre brillaban con una mezcla de furia y arrogancia. «¿O qué? ¿Qué vas a hacer, cobarde? ¿Vas a llorar? ¿Vas a salir corriendo como seguro has hecho toda tu vida?» Los espectadores contenían la respiración. Don Pepe dejó el vaso que estaba limpiando y colocó ambas manos sobre la barra, listo para intervenir si era necesario. Conocía las señales. Esto estaba a punto de estallar. Ramón permaneció inmóvil, pero quienes lo observaban con atención podían notar pequeños cambios. Su respiración se había vuelto más controlada. Sus puños se cerraron y abrieron repetidamente. Sus ojos nunca dejaron de mirar fijamente a Héctor. «No sabes con quién te estás metiendo», dijo Ramón en voz baja pero clara. Héctor soltó una risa cruel y empujó a Ramón con ambas manos en el pecho. No fue un empujón fuerte, más bien un gesto de provocación, el tipo de acción diseñada para humillar más que para lastimar. «Entonces enséñame, demuéstrame que no eres el cobarde que todos piensan». El bar entero estaba en silencio ahora. Hasta la música del viejo tocadiscos había dejado de sonar. Afuera, el tráfico de Guadalajara continuaba su ritmo nocturno, pero dentro del coyote solitario, el tiempo parecía haberse detenido. Ramón dio un paso atrás. No era un movimiento de retirada, sino de preparación. Algo cambió en su postura, sus hombros se cuadraron, su barbilla se levantó ligeramente. De repente ya no parecía un hombre derrotado, parecía alguien que había estado conteniendo algo durante mucho tiempo. Hace 3 meses comenzó a hablar Ramón sin apartar la mirada de Héctor. Trabajaba en una hacienda cerca de Tequila. Era el capataz, tenía una buena vida, una esposa, una hija de 6 años. El cambio en la conversación tomó a todos por sorpresa. Héctor frunció el ceño, confundido por el giro repentino. ¿Qué demonios tiene que ver eso con...?
Una noche, continuó Ramón como si no hubiera sido interrumpido, llegaron 5 hombres armados. Buscaban al dueño de la hacienda. Él no estaba. Decidieron mandar un mensaje de todos modos. El silencio se volvió más pesado. Algunos de los presentes comenzaron a comprender hacia dónde iba la historia. Don Pepe cerró los ojos y negó con la cabeza lentamente. Me pidieron que los llevara con el patrón. Les dije que no sabía dónde estaba. Era verdad. Uno de ellos me golpeó con la cacha de su pistola. Mi esposa gritó. Mi hija comenzó a llorar. La voz de Ramón permaneció estable, pero había algo en ella. Una dureza. Un dolor contenido que amenazaba con desbordarse. Les supliqué. Me arrodillé. Les dije que tomaran lo que quisieran, dinero, ganado, lo que fuera. Solo que no lastimaran a mi familia. Héctor había dejado de sonreír. El alcohol todavía nublaba su juicio, pero incluso él comenzaba a sentir que había cruzado una línea invisible. Y en este momento, quiero pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes lo que este hombre está pasando, suscríbete al canal. Porque aquí compartimos historias reales, historias que nos recuerdan que nunca sabemos las batallas que otros están librando. Da like si ya estás sintiendo el peso de esta historia. Ramón continuó hablando. Su voz nunca tembló, pero cada palabra parecía arrancarle algo por dentro. Los hombres en el bar permanecían inmóviles, algunos con sus cervezas a medio camino hacia sus labios, congelados en el momento. Me amarraron a una silla en el patio. Me obligaron a ver mientras registraban toda la casa. Rompieron muebles, tiraron fotografías, destrozaron todo. Mi esposa intentó proteger a nuestra hija. La empujaron contra la pared. Don Pepe se persignó lentamente detrás de la barra. Conocía historias como esta. México estaba lleno de ellas. Demasiadas familias rotas por la violencia que parecía no tener fin. El líder se acercó a mí. Ramón tragó saliva con dificultad. Me preguntó una última vez dónde estaba el patrón. Le juré que no lo sabía. Y era verdad. Él solo venía los fines de semana. Era martes. Héctor dio un paso atrás instintivamente. El bravuconismo de hace minutos se había evaporado como agua en el desierto. Quería decir algo, interrumpir, pero las palabras no salían de su garganta. El hombre sacó su revólver, continuó Ramón, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. Lo apuntó hacia mi esposa. Dijo que si no hablaba, ella pagaría por mi silencio. Grité, lloré, le dije todo lo que sabía, que no era nada, no le importó. El sonido de un vaso cayendo interrumpió la narración. Uno de los clientes había perdido el control de su cerveza por el temblor de sus manos. El líquido se derramó sobre el suelo de cemento, pero nadie se movió para limpiarlo. Disparó, dijo Ramón simplemente. Después apuntó a mi hija. Tenía 6 años. Se llamaba Sofía, le gustaban las muñecas y cantar canciones de princesas. Varios hombres desviaron la mirada. Algunos se limpiaron los ojos disimuladamente. La atmósfera en el bar se había transformado completamente. Lo que había comenzado como una confrontación de borrachos se había convertido en algo mucho más oscuro y doloroso. Disparó de nuevo. Ramón cerró los ojos. Yo estaba atado. No pude hacer nada, absolutamente nada. Solo gritar hasta que mi voz se rompió. Llorar hasta que ya no me quedaron lágrimas. Se hizo un silencio sepulcral. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado y el tráfico distante de la avenida. Los 5 hombres se fueron como si nada. Me dejaron atado ahí, con los cuerpos de mi familia. Tardé 4 horas en soltarme. Cuando finalmente lo logré, llamé a la policía. Vinieron, tomaron fotos, escribieron un reporte, me dijeron que harían todo lo posible. Ramón abrió los ojos y miró directamente a Héctor. Nunca atraparon a nadie. El caso quedó archivado después de 2 semanas. El patrón vendió la hacienda y se mudó a Monterrey. Yo me quedé sin nada, sin familia, sin trabajo, sin razón para seguir viviendo. Héctor estaba pálido.
Había retrocedido varios pasos sin darse cuenta. Sus manos temblaban visiblemente. Durante un mes, continuó Ramón, busqué a esos hombres, usé todos mis ahorros, contraté informantes, amenacé, supliqué, finalmente conseguí nombres, direcciones, rutinas. La temperatura en el bar parecía haber bajado varios grados. Todos sentían un escalofrío recorrer sus espinas. Encontré al primero en Zapopan, al segundo en Tlajomulco, al tercero en Tonalá. Ramón hizo una pausa deliberada. Sus ojos nunca se apartaron de Héctor. Los tres tuvieron la oportunidad de explicarse, de disculparse, de mostrar algo de humanidad. Ninguno lo hizo. El silencio en El Coyote Solitario era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Ramón seguía de pie frente a Héctor, quien ahora lucía completamente sobrio a pesar del alcohol en su sistema. El miedo tiene esa capacidad de clarificar la mente instantáneamente. Cada uno de esos tres hombres, dijo Ramón con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito, pagó por lo que hizo, no con la ley. La ley no hizo nada, pagaron con sus propias vidas. Don Pepe se movió ligeramente detrás de la barra, su mano acercándose al teléfono, pero algo lo detuvo. Quizá curiosidad, quizá el reconocimiento de que esta historia necesitaba terminar de contarse. El primero me rogó exactamente como yo le rogué aquella noche, continuó Ramón. Le di la misma consideración que él me dio a mí, ninguna. Varios clientes comenzaron a dirigirse discretamente hacia la puerta. No querían ser testigos de lo que podría venir. Otros permanecieron clavados en sus lugares, incapaces de moverse. El segundo intentó pelear. Era más joven, más fuerte, pero la rabia puede darte una fuerza que no sabías que tenías. Cuando terminé con él, apenas era reconocible. Héctor intentó hablar. Su voz salió como un graznido estrangulado. Yo no sabía. Lo siento mucho. El tercero, Ramón lo ignoró completamente. Corrió durante 6 cuadras antes de que lo alcanzara. Suplicó por su vida. Dijo que tenía familia, hijos. Le pregunté si pensó en eso cuando le disparó a mi hija de 6 años. No tuvo respuesta. Las manos de Ramón se movieron hacia su cintura. El movimiento fue lento, deliberado. Todos los ojos siguieron el gesto. Bajo su camisa holgada, en la parte baja de su espalda, había algo. Faltan 2, dijo simplemente. El líder y su mano derecha. Los he estado buscando durante semanas. Guadalajara es grande, pero México no es tan grande como parece cuando sabes dónde buscar. Héctor retrocedió otro paso, chocando contra una mesa. Las botellas tintinearon con el impacto. Por favor, murmuró. Yo solo estaba borracho, no quise... Hace media hora, interrumpió Ramón. Estaba sentado en mi esquina, como todas las noches, cuando entraron 2 hombres. Se sentaron en la barra, ordenaron tequila. Uno de ellos tiene una cicatriz en la mejilla derecha. El otro tiene un tatuaje de un escorpión en el cuello. Don Pepe se congeló. Conocía exactamente a quiénes se refería Ramón. Habían llegado hacía 40 minutos. Habían pedido 2 tequilas dobles. Se habían ido hace 10 minutos. Los seguí con la mirada, continuó Ramón. Después de 3 semanas buscándolos, ahí estaban, a metros de mí, bebiendo tranquilamente como si nada, como si no hubieran destrozado vidas, como si fueran hombres normales. Su voz finalmente mostró emoción. No era rabia, era algo más complejo. Dolor mezclado con determinación, tristeza mezclada con sed de justicia. Esperé a que salieran. Los vi subirse a una camioneta negra. Vi hacia dónde se dirigían, y ahora sé dónde encontrarlos. Ramón miró alrededor del bar, observando cada rostro. Algunos hombres tenían lágrimas en los ojos. Otros lucían horrorizados. Todos entendían ahora por qué este hombre había estado tan callado, tan distante. Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre cómo juzgamos a las personas sin conocer su dolor, suscríbete ahora.
Comparte este video con alguien que necesite entender que cada persona carga batallas invisibles. Activa la campanita porque estas historias necesitan ser escuchadas. Vine a este bar cada noche, explicó, porque alguien me dijo que ellos frecuentaban este lugar. Esperé, observé, y esta noche finalmente aparecieron. Se volteó nuevamente hacia Héctor, quien temblaba visiblemente. Tú me llamaste cobarde, me humillaste frente a todos, pero no tienes idea de lo que significa ser cobarde. Un cobarde es quien lastima a inocentes y luego se esconde detrás de armas y amenazas. Ramón metió la mano bajo su camisa lentamente. El movimiento hizo que varios hombres contuvieran la respiración. Héctor cerró los ojos, esperando lo peor. Pero cuando Ramón sacó su mano, no sostenía un arma. Era una fotografía gastada, doblada en las esquinas por haber sido tocada miles de veces. La sostuvo frente a sí, mirándola con una expresión de dolor infinito. «Esta es mi familia», dijo con voz ronca. «María, mi esposa, Sofía, mi hija. Tomamos esta foto 3 días antes de que las mataran. Fuimos a las 9 esquinas, un restaurante que a María le encantaba. Sofía comió tantos churros que le dolió el estómago». Algunos hombres se acercaron ligeramente para ver la imagen. Mostraba a una mujer hermosa de 30 años, con una sonrisa radiante, abrazando a una niña de cabello oscuro y ojos enormes. Entre ellas, Ramón lucía completamente diferente, feliz, vivo. «Cada noche», continuó, «antes de dormir miro esta foto. Les pido perdón por no haberlas protegido. Les prometo que los hombres que les hicieron daño pagarán». Guardó la fotografía de vuelta con cuidado, como si fuera el objeto más valioso del mundo, porque lo era. Era todo lo que le quedaba de su vida anterior. «3 ya pagaron», dijo mirando nuevamente a Héctor. «Esta noche, los últimos 2 pagarán también. Después de eso, ya no importa qué me pase. La policía puede arrestarme. Pueden encerrarme de por vida. Pueden ejecutarme. Me da igual». Héctor finalmente encontró su voz, temblorosa y quebrada. «Lo siento, Dios mío, lo siento tanto. Yo tengo hijos. Si me hubiera pasado algo así, yo no sé qué haría». «Harías exactamente lo que estoy haciendo yo», respondió Ramón sin emoción. «Porque cuando te arrebatan todo lo que amas, cuando la justicia falla, cuando el sistema te abandona, solo te queda una opción: hacer justicia tú mismo». Don Pepe finalmente habló desde detrás de la barra. Su voz temblaba ligeramente. «Ramón, entiendo tu dolor. Todos aquí lo entendemos. Pero si haces lo que estás planeando, tu vida se acabará. No solo en prisión. Tu alma, lo que queda de ti, morirá también». Ramón sonrió sin alegría. «Mi alma murió hace 3 meses, don Pepe. Lo que camina ahora es solo un cascarón buscando cerrar un último capítulo». Se dirigió hacia la puerta con pasos firmes. Los hombres se apartaron para dejarlo pasar, como si fuera un espectro. Nadie intentó detenerlo. Nadie llamó a la policía. En el fondo, muchos de ellos entendían. Algunos incluso lo apoyaban silenciosamente. Antes de salir, Ramón se detuvo en el umbral. Sin voltear, habló una última vez. «Le llamaste cobarde al hombre equivocado, Héctor. Un cobarde huye de sus problemas. Yo voy directo hacia los míos». La puerta se cerró detrás de él con un sonido suave. A través de la ventana, los clientes lo vieron caminar por la calle empedrada, su silueta iluminada por las luces amarillentas de los postes. Subió a una vieja camioneta Ford blanca y el motor arrancó con un rugido. Héctor se dejó caer en una silla, su rostro enterrado entre sus manos. Sollozaba abiertamente, el peso de su crueldad y el horror de la historia de Ramón aplastándolo completamente. «Dios mío», murmuraba una y otra vez, «Dios mío, ¿qué he hecho?». Don Pepe se acercó y colocó una mano en su hombro. «Aprendiste una lección esta noche, hijo. Nunca juzgues a alguien sin conocer su historia. Nunca insultes a quien no conoces, porque todos cargan batallas invisibles que no podemos imaginar». 3 horas después,
Las noticias locales reportaron un tiroteo en un barrio industrial cerca del aeropuerto de Guadalajara. 2 hombres muertos, uno con una cicatriz en la mejilla, otro con un tatuaje de escorpión en el cuello. La policía buscaba al responsable, descrito como un hombre de 30 y tantos años conduciendo una camioneta Ford blanca. En El Coyote Solitario, la atmósfera era completamente diferente a la de horas antes. Los clientes habituales hablaban en voz baja, procesando lo que habían presenciado. Héctor seguía ahí, sobrio por completo, mirando fijamente su cerveza sin tocarla. Don Pepe limpiaba vasos mecánicamente, su mente en otro lugar. Había visto muchas cosas en sus 60 años, pero esta noche lo había marcado de manera diferente. ¿Creen que lo atrapen?, preguntó uno de los clientes. Probablemente, respondió otro. Dejó testigos, todos nosotros. ¿Y qué diremos?, preguntó un tercero. ¿Que le dimos información? ¿Que lo ayudamos dejándolo ir? El silencio fue respuesta suficiente. Ninguno de ellos diría nada. No por lealtad hacia Ramón, sino porque entendían. En un país donde la justicia frecuentemente falla, donde los criminales quedan libres y las víctimas son olvidadas, era difícil condenar a un hombre que solo buscaba justicia para su familia. Héctor finalmente se levantó, sus piernas apenas sosteniéndolo. Se acercó a don Pepe con pasos inseguros. «Necesito que sepas algo», dijo con voz áspera. «Voy a cambiar. A partir de esta noche, voy a cambiar». Don Pepe asintió sin decir nada. Había escuchado esas promesas antes. A veces los hombres las cumplían, frecuentemente no, pero al menos Héctor había tenido su momento de claridad. «Voy a abrazar a mis hijos cuando llegue a casa», continuó Héctor, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Voy a decirles que los amo. Voy a ser mejor padre, mejor esposo, mejor hombre». «Eso espero», respondió don Pepe sinceramente, «porque esta noche viste de primera mano qué pasa cuando un hombre pierde todo. No querrías que tus hijos sintieran ese dolor». Héctor asintió repetidamente y salió del bar tambaleándose. Los demás clientes comenzaron a dispersarse gradualmente. Algunos dejaron dinero extra en sus mesas, como si estuvieran pagando por el peso de la historia que habían escuchado. Cuando el último cliente se fue, don Pepe apagó las luces y cerró la puerta. Se quedó de pie en la oscuridad por un momento, mirando la esquina donde Ramón había pasado tantas noches sentado en silencio. Pensó en todas las personas que frecuentaban su bar. Cada una cargaba historias, dolores, secretos. Algunas eran visibles, otras permanecían ocultas bajo capas de normalidad fingida. La esquina de Ramón quedaría vacía de ahora en adelante. Don Pepe lo sabía. Ya fuera porque lo arrestarían o porque Ramón desaparecería en las montañas de Jalisco, ese asiento no volvería a ser ocupado por él. 2 días después, la policía encontró la camioneta Ford blanca abandonada cerca de Tequila. Había sido quemada. No encontraron huellas. No encontraron evidencia útil. El hombre que buscaban había desaparecido como humo en el viento. Algunos decían haberlo visto cruzando hacia Nayarit. Otros juraban que había tomado un autobús hacia la Ciudad de México. Hubo quien afirmó verlo en Michoacán trabajando en campos de aguacate. La verdad es que nadie sabía realmente qué había pasado con Ramón Delgado. Y quizá era mejor así. Antes de terminar, quiero que reflexiones sobre algo. Esta historia nos enseña que nunca sabemos qué batallas invisibles está librando la persona frente a nosotros. Que las palabras pueden herir más profundo de lo que imaginamos. Si esta historia te movió, si te hizo pensar 2 veces antes de juzgar a alguien, suscríbete al canal, dale like, compártela, porque historias como esta necesitan ser contadas para recordarnos nuestra humanidad. En El Coyote Solitario, su historia se convirtió en leyenda. Nuevos clientes escuchaban versiones distorsionadas de los veteranos. Algunos detalles cambiaban,
Otros se exageraban, pero el núcleo permanecía intacto, la historia del hombre silencioso que todos llamaron cobarde. El hombre que perdió todo, el hombre que buscó justicia cuando el sistema falló, el hombre cuya venganza llegó con el sonido de un revólver. Héctor nunca volvió a insultar a un extraño, nunca volvió a emborracharse hasta perder el control. Abrazaba a sus hijos cada noche y les decía cuánto los amaba. La historia de Ramón lo había cambiado fundamentalmente. Y en las noches tranquilas, cuando el bar estaba casi vacío, don Pepe miraba hacia esa esquina junto a la ventana y recordaba al hombre de ojos tristes que bebía tequila en silencio. Recordaba la noche en que todos aprendieron que nunca sabes qué batallas libran las personas que te rodean, porque en México, como en cualquier lugar del mundo, cada persona tiene una historia, y algunas historias son tan dolorosas, tan devastadoras, que transforman a hombres comunes en algo completamente diferente. La esquina vacía permanecía como recordatorio. Un monumento silencioso a un hombre roto que buscó justicia en un mundo injusto. Y aunque nadie pronunciaba su nombre en voz alta, todos lo recordaban. Ramón Delgado, el hombre que no era cobarde, el hombre que lo perdió todo, el hombre cuya historia resonaría en las paredes de El Coyote Solitario durante años. Su silencio había sido su fortaleza, su dolor, su motivación, y su venganza, su redención final.